Buenas noches, Hola profesor, hola compañeros, compañeras, buenas noches. ¿qué tal? Buenas. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bien, muchachos, vamos a repasar todos los pasos que hasta ahora hemos visto para que ustedes se ubiquen, ¿no? Porque en realidad hemos hablado tanto que quizás eso les haya confundido o haberlos desubicado un poquito sobre la metodología. A ver. Este primer paso lo hablamos mucho, el tema del compromiso de la alta dirección, donde una parte importante de ese compromiso, nosotros por lo menos dentro de la metodología, lo dejábamos plasmado con el video que luego íbamos a usar en las capacitaciones, ¿verdad? En el segundo paso, crear la organización de promoción interna. Este es un paso fundamental. De hecho, es la parte donde más tiempo nos ha ocupado y es parte de la esencia de la metodología, esta, esta forma de cómo organizarnos con facilitadores, auditores y equipo de difusión es lo que hace viable esta metodología como una que genere cambio cultural. Después, los lineamientos del programa, esto es un tema ya bastante administrativo que se puede decidir en la primera reunión del comité en pleno para determinar si se implementa un programa piloto, si primero se establece eh, el objetivo de implementarlo en una planta, luego copiarlo a otras plantas, en fin, dependiendo de la característica de la organización, pueden haber diferentes opciones de cómo establecer eh, los lineamientos de lo que va a ser la implementación. En este paso también tenemos que decidir si este tema de las 5 S va a ser considerado al mismo nivel que una inducción de seguridad. Yo considero que sí debe ser considerado como una inducción de seguridad y debe ser brindada a todo el personal. Es más, debería ser condición para que el personal pueda trabajar en la planta el tener una inducción de 5 S completa. Y no solamente para los trabajadores de la empresa, sino para aquellos terceros que actúan como socios del negocio y están visitando la planta con mucha frecuencia. Una vez ya que los grupos de apoyo se han creado, ya ustedes saben claramente cuál es la función de cada uno de ellos. Si bien es cierto, son complementarios, pero sobre todo al inicio tienen una agenda independiente y cada quien tiene que tener un líder que pueda desarrollar esos planes. Les pasé un video, me parece, la clase pasada de cómo fue una de las primeras reuniones del comité en pleno, donde justamente los líderes de cada uno de estos grupos esbozó sus planes en cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, el plan detallado sería la suma de los planes de cada uno de estos grupos, más algunas acciones ya coordinadas que tienen que darse para que se pueda llevar a cabo la implementación de manera ordenada. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte justamente del plan detallado, lo que yo quería proponerles, eh, al mismo tiempo de que les daba una muestra de cómo podría ser un plan, eh, yo les he compartido un Excel que me gustaría que me confirmen si lo tienen con ustedes. Muy bien, este es el plan que he compartido con ustedes y vamos a revisar rápidamente para que les quede claro cuáles son todas las actividades que hasta ahora estamos acumulando en estos pasos que estamos proponiendo para la implementación de las 5 S. En el primer paso, que es el compromiso de la alta dirección, está el tema de la presentación del programa, que es este. Más o menos toma poco más de un mes. Después viene crear una organización para la promoción interna de las 5 S. Este es un proceso más o menos largo, toma como 2 meses,
Establecer los lineamientos del programa es algo muy corto que se hace en una sola reunión. Diseñar un plan detallado para implementar las 5 S, un mes más o menos, 23 días. El tema de la sectorización y asignar responsable, un mes más. La capacitación general de toda la compañía, es decir, esta famosa inducción de 5 S. Aquí aparecen como 40 días, pero eso va a depender también del tamaño de la organización y las personas que integren esa empresa, ¿no? Y las facilidades, obviamente, que se puedan brindar. Eso puede tomar menos tiempo o hasta un poco más de este tiempo considerado. El lanzamiento, incluido toda la parte previa al día central, un par de meses para que salga bonito. Definir los medios de comunicación, revistas y demás, unos 2 meses. La auditoría cero, entre que se organiza, se ejecuta, se entrena a los auditores y se saca el informe final, como unos 41 días. Y el tema de el desarrollo de las heces, que eso también es un tiempo variable dependiendo qué tanto desarrollo previo haya tenido la empresa en este tema o qué tan grande sea y compleja. Esto puede tomar, no sé, como 6, 7 meses o quizás más. Es la parte que más demora, la implementación de cada S. ¿Ok? Vamos a ver ahora este tema con un poco más de detalle. La presentación del programa, los responsables son los líderes de la implementación. ¿Por qué hablamos de líderes de la implementación? Porque hasta ese momento no se tiene claro cuáles van a ser las funciones. Simplemente hay un grupo de líderes que están proponiendo esta metodología a la empresa y son los que comienzan a tomar las primeras acciones. Dentro de este punto, que es básicamente el primer paso, ¿qué es lo que hay como actividades internas? Está el lanzamiento del programa con la alta dirección, es decir, reunirse con la alta dirección y proponer lo que se quiere hacer. Eso es como una suerte de kick-off. Es muy rápido, eso toma un día nada más, que es el día de la reunión. Es interesante que se haga una inspección general para ver el estado general de la empresa. No es necesario hacer propiamente una auditoría, simplemente un recorrido, tomar fotos. Si puede ir el gerente general a esa visita sería mucho mejor, porque aunque no hay una estrategia todavía de cómo hacer una auditoría, solo el sentido común les va a decir que las cosas andan mal. Entonces aquí se puede levantar algunas fotos, hacer un paseo por las áreas más importantes de la compañía. Y luego en esta reunión se hace el anuncio formal de que se va a iniciar con este programa de 5S. Es importante, como parte de este primer paso, compromiso de la alta dirección, que ya desde entonces se empiece con la elaboración del video. Y este video, como todavía no existe un grupo de difusión, puede estar encargado del mismo grupo de líderes. Es decir, todas estas actividades podrían estar por este grupo de líderes, ¿no? O líderes de la implementación. Vamos a ponerlo para todo esto, líderes de la implementación. Entiéndase que, como dije, hasta ahora no hay todavía cargos definidos. Luego, en la parte ya de la creación del comité, igual la responsabilidad todavía lo tienen los líderes, hay que volver a proponer una nueva reunión precisamente para conformar al comité. Entonces, aquí mismo, los líderes de la implementación serían los responsables. Y finalmente se elige el presidente y el coordinador, quien elige los líderes de la implementación. A partir de aquí ya prácticamente los puestos están creados. Entonces, ¿quién propone a los líderes de los grupos de apoyo? Esto lo puede hacer ya el
coordinador. Elegir los integrantes de los miembros de apoyo lo puede hacer el coordinador. Capacitar a los integrantes de los grupos de apoyo lo puede hacer el coordinador. Hay que conseguir una sala de promoción de las 5 S porque esto realmente impulsa y motiva mucho a todo el personal, incluidos los miembros del comité, a no desmayar en este esfuerzo. Es una facilidad que les va a dar mucha ventaja a los implementadores, tanto para hacer reuniones como para proponer capacitaciones de estas inducciones que se van a hacer. Normalmente la empresa puede que ya cuente con un auditorio donde se hagan capacitaciones y charlas, pero este auditorio o lugar donde se hacen las capacitaciones regularmente son sitios que son bastante demandados por otras actividades que la empresa puede estar realizando. El no disponer permanentemente de una sala para las 5 S puede generar de que la implementación se haga más larga en la medida de que no hay pleno control sobre esta sala. Si nosotros lográsemos conseguir una sala de promoción de las 5 S, ahí mismo también se podrían programar las inducciones y de esa manera no depender de la otra sala que quizás esté bastante saturada. ¿Ok? En cada uno de estos puntos que están de color les he puesto las subactividades. Capacitar a los líderes de los grupos de apoyo. Esta capacitación de los líderes del grupo de apoyo pueden tener como responsable al coordinador, ya lo puse aquí. Iniciar el proceso de convocatoria de los integrantes de los grupos de apoyo. Es algo que también podemos responsabilizar al coordinador. Oficializar a los integrantes del grupo de apoyo, también al coordinador. En fin, acá tenemos otra actividad, capacitar a los integrantes de los grupos de apoyo. Hay que capacitar a los facilitadores, a los auditores y al grupo de difusión. De todo esto se puede encargar el coordinador, pero no se olviden que él obviamente aparece como responsable, pero él se puede apoyar de algún consultor interno o consultor externo. El hecho es que el responsable es él, ¿verdad? Y así. Establecer los lineamientos del programa, este es algo que sí tiene que hacer el comité, porque ya son temas mayores de la empresa, y dentro de este establecer lineamientos del programa está la definición de objetivos y políticas para las 5 S, el reglamento interno del comité. Esto es fundamental, porque recuerden lo que yo les comenté. Si ustedes no formalizan toda esta implementación, corren el riesgo de, el día de mañana, si alguno de los funcionarios se retira o es cambiado, es probable que el nuevo funcionario no mantenga la idea de la implementación y todo se pierda. Pero si todo esto ha sido formalizado a través de procedimientos instructivos, reglamentos que inclusive pueden hacer parte algunos de la política o de los valores de la propia empresa, y estos procedimientos, reglamentos, si han sido debidamente formalizados, si son parte del sistema de gestión de calidad, es muy difícil que la persona entrante cambie eso. Así que por esa razón es importante que todo esto sea hecho de la manera más formal posible. La segunda razón es que al documentar todo, nos va a quedar la información para que el día de mañana, si concursamos al premio, lo podamos ganar, que es también un objetivo, ¿verdad? Obviamente que el objetivo más importante es que la implementación se haga bien, y un objetivo secundario sería ganar el premio. Y tercero, que al tener todo establecido no van a haber vacíos que generen algún tipo de problemas a futuro. Por ejemplo, el presidente del comité
no es un cargo que se vaya a quedar permanentemente en el tiempo. Esto puede rotar. Y la manera como se rota este puesto, por ejemplo, puede estar escrito en el reglamento interno del comité. La definición de funciones de los grupos de facilitadores, difusores y de auditores es muy importante también que quede plasmado en algún documento, de manera que les sirva de guía a ellos mismos. Esto de establecer también como obligatorio el tema de las inducciones de 5S es algo que hay que formalizar en un acta que se puede hacer en alguna reunión del comité. Si en algún momento se requieren elaborar formatos para emplear dentro del programa, también hay que hacerlo de manera escrita para que puedan ser trasladados a las generaciones venideras. En esta parte no solamente se van a crear formatos, sino que también se pueden formalizar hasta los propios indicadores que se usen para ver el progreso de la implementación. Y cualquier otra estrategia que nosotros propongamos para la implementación puede estar formalizada también en algún tipo de documento. ¿Ok? Bien. Diseñar un plan detallado para la implementación de las 5S. Como responsable general, el coordinador. ¿Qué subpasos hay en este punto? Elaborar un plan detallado de facilitadores. Ya vimos que los facilitadores se van a encargar de hacer las parejas o ternas de facilitadores que van a hacer estas inducciones en función a la cantidad de ternas que hayamos formado y a la cantidad de público objetivo al cual nos dirijamos, y inclusive en función al tamaño del auditorio que tenemos para hacer estas charlas de inducción, podemos hacer un programa y saber cuánto nos va a tomar de tiempo esta labor. Esa es una de las cosas que tienen que planificar los facilitadores. Lo otro es que en este plan de facilitadores también hay que incluir toda la parte de diseño del taller, las dinámicas, el conseguir los materiales para las dinámicas, entrenar a los facilitadores, probar a los facilitadores y finalmente empezar con las capacitaciones masivas. Todo esto tiene que quedar en el plan de facilitadores. En el plan de difusión está el tema, de hecho, si el video institucional para entonces todavía no se ha concluido, ellos podrían sumarse a esta iniciativa y a partir de ese momento tomarla como parte de su responsabilidad. Entonces ahí tendrían algunos puntos que incluir en su plan también. Lo segundo sería la elaboración de una revista. Eso parece mentira, pero toma tiempo. También hay que incluir ahí cualquier otro concurso que se plantee como integración de la empresa de cara a esta implementación de las 5S. Uno de los concursos que la mayoría de las empresas suele llevar como primer evento o primera actividad del grupo de difusión es la de convocar a la gente para que elija una mascota. Esta mascota va a ser el personaje que salga, por ejemplo, en las revistas, y eventualmente deberían construir o mandar a hacer un muñequito que pueda inclusive presentarse en algunos eventos oficiales, ¿no? A manera de disfraz. Todo esto obviamente tendría que ser realizado antes de que salga la revista y antes de que se lance el programa. Por lo tanto, los difusores ahí también tienen que trabajar casi desde el inicio y eso lo pueden poner en su plan. La propia organización del evento de difusión también es algo que tienen que poner dentro de su plan. Para el caso de los auditores, ellos también tienen bastante trabajo. Primero está el tema de la sectorización, está el tema de todos los formatos que se van a necesitar en el momento previo a las
a las implementaciones de cada S. Está el tema de la definición del formato de auditoría que se va a utilizar. Está el tema de las ternas o parejas de auditores que se van a conformar. Y de la misma manera como en el caso de los facilitadores, dependiendo de cuántas ternas podamos conseguir de auditores, pues primero hay que capacitarlos, segundo hay que hacer la auditoría cero como entrenamiento y luego hacer un plan de auditorías que se proyecte inclusive durante todo el año, ¿no? Recordando y tomando en cuenta que las primeras auditorías van a ser secuenciales, es decir, primero de primera S, después de primera y segunda S, después de primera, segunda y tercera, y así se va incrementando S por S hasta que al final de la implementación ya se hacen las auditorías de 5S. Entonces hay bastante actividad de los auditores que tienen que incluir dentro de este plan. Una vez que estos tres grupos de apoyos hayan hecho sus planes, pues entonces este plan se tiene que consolidar. ¿Y quién lo consolida? Pues el coordinador, ¿no? Cada plan lo hace cada líder. La consolidación lo hace el coordinador. Y también hay una actividad que no es menos importante, que es establecer indicadores que vayan controlando el progreso de la implementación. Y este trabajo puede recaer en manos del grupo de apoyo en pleno, ¿no? Porque es bueno que todos participen ahí. Aquí está esta otra actividad importante dentro de esta secuencia de pasos para la implementación, y era el tema de la sectorización de planta y la asignación de responsables, ¿verdad? Vamos a verla con detalle. El responsable general de esta actividad, que además es un paso de la implementación, es el líder de auditores. Ya lo hemos conversado en más de una oportunidad. Si vemos el detalle de este paso, veremos lo siguiente. Hay que establecer o realizar una taxonomía que nos sirva para codificar sectores, áreas y fotos de punto fijo, lo que vimos hace una clase, ¿no? Esto es importante, sea que ustedes tengan un sistema o sea que no, siempre van a requerir de que todos estos lugares estén codificados. ¿Por qué? Porque la información a partir de ese momento va a ser tan abundante que si no la tienen organizada va a ser muy difícil poder hacer informes, y cada vez que intenten hacer algo con esa información les va a tomar demasiado tiempo. Aparte que el día que vengan los auditores externos pueden cuestionar inclusive el tema del orden, ¿no? Y si esto es una implementación de 5S, pues tenemos que ser bastante prolijos con el tema del orden. Entonces se establece una taxonomía que sirve para codificar áreas, sectores y puntos fijos. ¿Quién puede ser el responsable de esto? Pues el líder de auditores. También, como una actividad dentro de esta sectorización, está la definición de cuántas áreas en cuántas áreas se va a dividir la planta. Puede que este tema de áreas ya esté hecho, no por este tema de las 5S, sino por otro sistema previo, así que será más fácil y simplemente se asume lo que ya existe. Sería bueno que estas áreas queden registradas o graficadas en algún plano de planta, que va a servir también para poder transmitir correctamente esta información y que todos la entiendan. Por lo tanto, el responsable de definir estas áreas puede ser el líder de auditores. La otra actividad es definir el número de sectores que va a tener cada área. Esto sí es un trabajo que hay que hacerlo con el responsable del área ahí en la planta, para que él con buen criterio nos diga cuántos sectores va a proponer. Ya ustedes tienen que ayudarlos a tomar la decisión, porque ya saben que los sectores son espacios
ni tan grandes ni tan pequeños, que normalmente cobijan a un proceso o subproceso y que no tiene tanta gente dentro de él, ¿no? Para que sea mucho más manejable el tema de las auditorías, porque recuerden que la unidad básica sujeta a auditoría van a ser los sectores, y cada grupo de auditores se va a dirigir a esos sectores. Bueno, entonces el responsable de esta labor puede ser también el líder de auditores. Definir el número de fotos de punto fijo. Una vez que el sector está definido e inclusive ya tiene un responsable, este trabajo de definir cuántas fotos de punto fijo van a existir en ese sector, como responsable puede estar el líder de auditores, pero en la práctica ellos, o sea, los auditores lo van a coordinar con cada responsable de sector. Luego se codifica todo de acuerdo a esta taxonomía que se ha propuesto y ya está todo listo como para poder proponer o programar las auditorías. Y finalmente oficializamos este tema de poner un responsable por sector, ¿no? Muy bien. Vamos a cerrar esto y ahora abrimos la siguiente. Capacitación general en 5 S. Esto también es un paso de los 10 que estamos proponiendo para la implementación. Y el responsable puede ser el líder de facilitadores. ¿Qué actividades hay dentro de esta capacitación masiva? Entre otros está el entrenar a los facilitadores en las técnicas de facilitación. Recuerden que los facilitadores no son gente que tenga competencia para estos temas, solamente son entusiastas, gente que nosotros estamos proponiendo para que la implementación sea más fácil. Entonces, de hecho, tenemos que entrenarlos. Si bien es cierto, aquí otra vez el líder de facilitadores aparece como el responsable, de hecho, esta es una actividad que él tiene que apoyarse con algún consultor externo, ¿no? Para que lo ayude o en el tema del entrenamiento. Él aparece como responsable, el consultor le ayuda a hacer esta capacitación. También hay que diseñar la dinámica para el taller de inducción. Esto es algo que el líder tiene que encargarse, ¿no?, de esa labor. Hay que conseguir todos los materiales para las dinámicas. Esto va a depender si eligieron el Lego como dinámica o eligieron Tangram o eligieron los naipes y bueno, cualquier otra, ¿no? Toda la logística tiene que estar lista y preparada. Líder de facilitadores como responsable. Aquí los tiempos involucrados son preferenciales, aquí se está colocando 15 días. Algunas veces se puede hacer en menos tiempo, en otras, y eso es lo más común, se demora mucho más. Por diferentes razones, la logística en la empresa no funciona bien, a pesar de que se les lanzó el pedido para que compren los Tangram, etcétera, ¿no? Entonces, estos tiempos son referenciales, pero fíjense que aunque pueden en algunos casos ser bastante optimistas, en suma, todo el proyecto está quedando en poco más de un año. Así que hay que tomar en cuenta eso y tratar de no retrasarse en nada. Programar las presentaciones prácticas de los facilitadores. Recuerden que así como se les dio un entrenamiento a los facilitadores, también hay que hacerlos practicar para que ellos vayan ganando confianza, para que le podamos retroalimentar en algunos aspectos que consideremos que deben mejorar, etcétera, etcétera. Esta labor también puede tomar mucho tiempo, eso ya depende de las facilidades que se tengan, ¿no? Generalmente un problema que complica esta labor es cuando no se tiene plena disponibilidad de los facilitadores, ¿no? Están muy ocupados o no tienen tiempo, en fin, eso es algo con lo que tienen que lidiar y tienen que coordinar bastante bien con los jefes y gerentes para que les brinden las facilidades del caso. Elegir las ternas de facilitación para los talleres, eso es básico para hacer después la programación. Y finalmente, bueno, hacer los programas, ¿no?
Todo esto es parte de la capacitación general. Para el lanzamiento del programa. Bueno, el lanzamiento del programa es una actividad que en general está a cargo del comité, pero que tiene varias actividades interiores que vamos a ver con detalle. Programar eventos de lanzamiento, esto lo puede hacer el líder de difusión. Elaborar un programa del evento con detalle, quién va a hablar, quién va a hacer un número o algún tipo de talent show, ¿no? Una representación artística, cualquier cosa de esas al final le da brillo a la presentación y la hace mucho más participativa. Preparar toda la logística del evento, si vamos a poner un escenario, si vamos a limpiar un área donde se van a reunir todos. Parece mentira, pero hay bastante detalle. Si vamos a utilizar un equipo de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es algo que se tiene que planear con tiempo. Ustedes van a darse cuenta que en el GAN están todas las fechas, solo que por alguna razón me equivoqué y le cambié de color de las letras, pero bueno, en el fondo los valores están ahí. Solamente hay que cambiar de color a las letras. Cubrir el evento con prensa interna. No se olviden que ese día no se puede desaprovechar ese evento que es significativo, es un hito muy importante y de eso se van a encargar los difusores. También hay que tramitar permisos para que la gente pueda asistir. De repente hay que parar alguna actividad productiva de la compañía con tal de darle facilidades a los integrantes de la planta para que puedan participar de este evento. Si vamos a entregarles una gaseosita o galletas, toda esta parte logística hay que programarla con anticipación. Y el tema de la revista también tendría que estar listo para entonces. Si ya ustedes decidieron hacer un concurso de mascota, pues la mascota ya para entonces debe estar definida y de repente conseguir de que se prepare ese disfraz y una persona puede estar ese día representando a la mascota. Sería fabuloso. Muy bien. Con respecto a este otro paso, que es definir medios de comunicación, pues entonces aquí hay que ver el tema de la revista, hay que diseñar la revista. Es algo que puede tomar tiempo, le hemos puesto aquí un mes, y que de hecho el encargado de todo este paso es el líder de difusión, ¿no? Y de los pasos interiores también. Hay que seleccionar columnas de la revista. Es más fácil administrar la revista si creamos columnas y ponemos responsables por cada columna. La gente de difusión debería ser lo suficientemente suficiente para poder tener por lo menos un integrante de este grupo responsable de una columna, ¿no? Y de esa manera sea más fácil sacar los números sucesivos. Hay que trabajar esta primera edición, elegir medios de comunicación adicionales, es decir, se va a tener una revista impresa, también se va a tener una versión digital, vamos a tener otra para el periódico Mural, que es básicamente el canal para los trabajadores de a pie. Vamos a tener un fanpage, alguna red social, sería interesante. Todos esos temas lo tiene que trabajar el líder de difusión. El siguiente paso, que nosotros hemos denominado auditoría cero, es muy importante porque, como ya dijimos, marca la línea base y al mismo tiempo es un entrenamiento para los auditores, ¿no? Que hasta ese momento no habían estado haciendo nada parecido. Entonces hay que preparar los auditores, el líder de auditores es el responsable, hay que elegir el formato de auditoría. Si no se tiene un software como en este caso ustedes van a utilizar, pues habría que diseñar algún tipo de formato, ¿no? Que no es nada sencillo. Aquí lo he puesto 7 días, pero en verdad esto puede tomar mucho más tiempo. Definir las ternas o parejas de auditores que van a participar. De hecho,
algo de esto ya habíamos conversado, programar las auditorías para todo el año, que es parte del plan este que ya antes había esbozado el líder, ahora ya lo tiene que ejecutar, ¿verdad? Hay que programar la auditoría cero y analizar los resultados de la auditoría. ¿Ok? Entonces aquí tienen toda la información para este paso. Y luego viene este otro paso que es el más largo, que tiene que ver con el desarrollo S por S de la implementación. Ok, entonces veamos cómo vamos a desarrollar este punto paso a paso. Primero, hay que hacer una campaña de lanzamiento de la primera S. ¿Quién es el responsable? El coordinador. ¿Qué actividades hay en esta campaña? Veamos. Capacitar a los responsables de los sectores para iniciar con la campaña de primera S. Si bien es cierto todos han recibido la inducción, de todas maneras es necesario de que nos enfoquemos un poco más en el detalle de la primera S para que ellos sepan exactamente qué es lo que van a hacer el día de la campaña. De hecho, le vamos a proporcionar formatos, le vamos a dar el paso a paso de cómo se va a realizar esta actividad. Recuerden que vamos a habilitar una zona de descarte, vamos a usar tarjetas, todo eso ellos lo tienen que tener muy claro, ¿no? Me refiero a los responsables del sector y hay que proporcionarles las tarjetas también. Entonces, ¿quién va a ser el responsable de esta capacitación? El líder de facilitadores. Obviamente que lo va a hacer con su propio equipo de facilitación. Es decir, previa a esa charla, el líder tiene que preparar a los facilitadores para que puedan dar esta charla corta. Hay que definir los formatos a usar. Hay que hacer una campaña de presentación de esta primera S, porque toda la empresa lo tiene que saber, y de eso se va a encargar el líder de difusión. Hay que definir cuál va a ser, lo dije hace un momento, la zona de descarte. Hay que verificar que quede lo suficientemente cerca para la mayoría. Hay que tener zonas habilitadas para que no simplemente vayan y lo tiren ahí, sino que hay que demarcar dónde se van a colocar máquinas malogradas. Me refiero a máquinas pequeñas, ¿no? Equipos, instrumentos, porque de hecho si es muy grande no se debería mover y solo colocar la tarjeta roja. Si hay elementos de ferretería, también se prevé un espacio, papelería, en fin. Tienen que organizar el área para que las cosas se vayan colocando más o menos de una forma ordenada. Esta parte de la zona de descarte puede ser responsabilidad del coordinador. Hay que definir el día exacto en el que se va a hacer la campaña y cuánto va a durar. El coordinador es el responsable. Definir el día aproximado en el que se hará la auditoría de primera S. Recuerden que después de la campaña, el grupo de auditores tiene que verificar si esta campaña o esta implementación de primera S se hizo bien. Por lo tanto, hay que ir previendo que se va a hacer una auditoría de primera S. El responsable de fijar más o menos esta fecha sería el coordinador. Aquí hay una actividad notoria que es la definición de criterios, es decir, lo comentamos en su momento cuando hablábamos de las 5 S. Si ustedes hacen una campaña de selección y no se aseguran de que la gente tenga claro cuáles van a ser los criterios de selección, es muy probable que pierdan el tiempo. ¿A qué me refiero? Si la gente es cachivachera y guarda todo por si acaso, ¿qué les hace pensar que ahora que ya tiene esta gente la capacitación en 5 S, va a separar eso que ha guardado como parte de su costumbre cachivachera? ¿Qué les hace pensar que lo van a separar como innecesario? Lo más probable es que lo mantenga. Y lo único en lo que va a consistir esa campaña para ellos va a ser limpiar un poco, botar un poco de papel sucio o sacar el polvo y ya está.
¿no? Se va a convertir en una suerte de campaña de limpieza. Pero esa no es la idea. Entonces, para asegurarnos de que ellos tienen que desprenderse de tanto cachivache que tienen, hay que hablar bien con ellos y hay que establecer criterios. ¿Para qué? Para que la forma como yo estoy entendiendo esa selección la entiendan ellos también. Y es necesario que esto quede plasmado en criterios, criterios que deben ser manejados por los responsables de los sectores. Es decir, en esa capacitación que se le va a dar de primera S, hay que hablar claramente sobre el tema de los criterios de selección y asegurarnos de que estos líderes o estos responsables por sector lo entiendan bien y de esa manera, antes de empezar con la campaña, ellos se encarguen de establecer esos criterios. Solo cuando estos criterios estén listos, podemos asegurarnos de que la campaña la van a realizar de manera correcta. Entonces, cada sector define su criterio y estos criterios tienen que ser difundidos a lo largo de todo el sector. Es decir, todo el que trabaja en ese sector tiene que conocer los criterios que se han elegido. ¿Quién es el responsable? El responsable del sector. Ok, y de esa manera llegamos al propio día de la campaña de primera S. ¿Qué actividades se van a hacer ese día? Pues se van a seleccionar los artículos y llevarlos a la zona de descarte. ¿Quién es el responsable? El responsable del sector. Sería bueno que para ese día sea todo un acontecimiento. Recuerden que ese es el primer acto oficial después del lanzamiento. Y sería bueno, repito, que gerente general, todos estén paseando por los diferentes sectores, animando a la gente a participar de este evento. Inclusive, cada quien, me refiero a los gerentes, en su propia oficina debería también estar haciendo su propia campaña de selección. Como pueden imaginar, toda la compañía debiera detenerse y hacer solamente esa labor. Usar las tarjetas rojas, ya lo dije, para cuando sea necesario, sobre todo para objetos grandes que no se puedan movilizar. Separar los objetos necesarios de los innecesarios, realizar el llenado de los formatos que van a servir para después sacar los indicadores, verificar que todo se esté realizando de manera correcta y la responsabilidad es del responsable del sector. Llevar los objetos a la zona de descarte, responsabilidad del responsable del sector. Hay que colocar dentro de cada lugar los artículos y dentro de cada lugar inclusive se pueden hacer una subdivisión entre lo que simplemente no sirve y lo que se puede reparar o está nuevo, ¿no? En fin, hay una serie de detalles que ya ustedes lo van a ver que son parte de este proceso. Clasificar los artículos necesarios. Como nos vamos a quedar con los necesarios, en ese mismo momento podemos más o menos empezar a establecer, y para eso puede servir otro formato, en cuál es la frecuencia con que esos necesarios suelo usar. Si lo uso cada 6 meses, si lo uso una vez al mes o diariamente o a cada momento, ¿no? Esto nos va a servir muchísimo para cuando pasemos a la segunda S, que es orden. Responsable del sector es la persona indicada para controlar esto. El informe final que marca el término de esta campaña de primera S lo tendría que hacer el líder de auditor. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues realizando una auditoría de primera S. La reunión de cierre y la auditoría de primera S lo van a hacer los auditores, ¿no? Se le llama reunión de cierre cuando, después de haber hecho la auditoría con un responsable, le entregamos a él los resultados porque él es el primero que debería recibirlos y mejor si lo hace de boca de los auditores para que él sepa dónde están los problemas más serios y se comprometa a resolverlos. De pronto ahí se puede inclusive hacer un plan de visitas permanente para ver la evolución de esos puntos críticos, ¿no? Recuerden que las mejores auditorías es cuando los auditores siguen en el tema y de esa forma apoyan al auditado.
Después de todo este proceso se realiza el informe final que lo tiene que hacer el líder de auditores, y si todo marchó bien y si el nivel alcanzado por todos los sectores es el correcto, recién se pasaría a declarar fin de la primera S, ¿no? Ojo que a veces no todos los sectores avanzan de la misma manera y entonces hay que hacer una división entre los que ya están listos para pasar a la segunda S y aquellos sectores que todavía van a permanecer en esa S. No es raro que en algunas empresas se termine así. ¿Y eso qué va a determinar? Que van a haber 2 o 3 grupos donde la implementación va a ser de diferente manera, ¿no? Ojalá no ocurra eso porque el control se hace todavía mucho más complicado y hay que manejar varios Gantt, uno para cada grupo de sectores. Muy bien.